Buenas tardes, hermanos. Amén. Como siempre, le damos gracias a Dios que nos ha traído con bien Amén. para escuchar su santa y hermosa palabra, totalmente de edificación para nuestras vidas. Si trajo su Biblia, vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículos 3 y 4. Dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Amoroso Padre que moras en los cielos, usted que conoce todos los tiempos, nos ponemos en sus manos para que nos ayude en esta hora de la tarde, la cual queremos pedirle y rogarle se quede con cada uno de nosotros y nos enseñe más de su Escritura. A nuestros tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, los cuales a nuestro alrededor pasan diferentes cosas y cada uno de nosotros nos empeñamos en acercarnos más a usted para poder estar firmes ante cualquier situación que acontezca en nuestras vidas. Le pedimos que obre en esta hermosa tarde y nos ayude a entender y a comprender su palabra. Así le damos gracias por habernos traído con bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Yo le he puesto como título a esta clase: ¿será el fin del mundo cuando Cristo venga? Es una pregunta. Es una pregunta que debemos de preguntarnos, porque los versículos que acabamos de leer dice que se amontonarán maestros con fábulas y cuentos. Muchos están siendo engañados de que cuando Cristo venga por segunda vez, que todavía no será el fin, que todavía va a existir un milenio de 1000 años y que todavía Dios va a dar la oportunidad de aquellos que no se arrepintieron para que se arrepientan. Pero no nos dejemos engañar. Vamos a ir a la Escritura. La Escritura es la que nos va a enseñar y nos va a mostrar los eventos finales. Porque Dios, en su plan perfecto, también nos enseña y nos muestra los días finales para cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca. Los eventos finales son: el primer punto es la segunda venida de Cristo. El segundo punto es la resurrección de todos. El tercer punto, la transformación de los vivos. El cuarto punto es la destrucción de la tierra. El quinto punto es el juicio final. Y el sexto punto es vida eterna o castigo eterno. Estos son los puntos que nos muestra la Biblia acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Antes de empezar, recordemos o vamos a meditar otra vez en el texto que leímos. 2 de Timoteo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué estamos viendo a nuestro alrededor? Muchos ya no predican la verdad. Muchos no se enfocan en hablarle a la gente y decirle cómo es, lo que va a pasar, lo que va a suceder cuando Cristo regresa. Dice el versículo 3, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Conforme a sus propias ideas. Cada uno va a
a interpretar la Biblia a su manera, así como lo estamos mirando al día de hoy, porque ya hay falsos maestros que interpretan la Biblia a su manera. Y luego dice que estos que interpretan la Biblia a su manera, en el versículo 4 dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es necesario entender que cuando Cristo regrese será el fin del mundo. Pero vamos a ver estos eventos finales, los cuales Dios nos muestra primeramente en su palabra. Punto número 1 dice que Cristo vendrá otra vez. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Cuando lo encuentre lo puede leer. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dice aquí en el versículo 3? Dice que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda venida de Cristo va a ser visible, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que tenemos que ver aquí es que Cristo va a venir otra vez, y así lo dice Juan. Ahora, en Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Ahí también deja en claro que Cristo vendrá otra vez. Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora el escritor de los Hechos nos está diciendo que así como Jesús fue alzado a las nubes, bueno, así va a venir de regreso. Dice que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son palabras bien sencillas. Así le vamos a ver cuando Él regrese por segunda vez en las nubes. Bueno, aquí vemos que Jesús les prometió más adelante que ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo, y luego en la presencia de sus discípulos ascendió al cielo. Entonces Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo no viene secretamente. Él vendrá como le habéis visto ir al cielo. No habrá nada de un supuesto rapto o de un supuesto rapto secreto, como lo dicen ciertas personas. Dice Cristo que todo ojo lo va a ver, que todo ojo lo va a mirar. ¿Por qué muchas personas dicen, no, que vamos a ser raptados o vamos a desaparecer? No, primero vamos a ver, a mirar a Cristo en las nubes, y después vamos a ser trasladados junto con Él en las nubes. Por lo cual, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Acuérdense que allá afuera se anuncia, o hay una película que es del rapto, y donde se desaparecen las gentes. Pero antes de que suceda el traslado, bueno, todo ojo le va a ver en las nubes. Él se va a manifestar. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de
proclamando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vimos lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. O sea, vamos a ser trasladados. El Señor va a llegar solamente en las nubes y todos vamos a ir a Él. Primero los que durmieron en Cristo y luego los que están en vida van a ser trasladados o arrebatados juntamente con Él para ir con Él. Primera Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como un ladrón. O sea, cuando el ladrón entra a robar una casa, bueno, si en nuestra casa entra un ladrón, pues no nos va a avisar. Bueno, él viene desapercibidamente. No sabemos el día y la hora cuándo va a venir Cristo, pero Él viene como ladrón en la noche. Por eso se nos exhorta a nosotros a estar preparados. Entonces, ¿qué se puede decir de Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 7? Este versículo nos nombra mucho acerca de la venida de Cristo, pero son versículos que no tienen nada que ver con la venida de Cristo. Donde dice Mateo 24, del versículo 6 al 7, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí vemos que muchos transgiversan este verso con la venida de Cristo. Este contexto es citado y a veces se aplica a la segunda venida de Cristo, pero el contexto de los versículos 1 y 2 claramente habla de la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 del primer siglo. Leyendo con cuidado este capítulo o estos versículos, es obvio que Cristo da instrucciones a sus discípulos para que pudieran escapar cuando los romanos pusieran sitio, o sea, destruyeran la ciudad, o cuando la ciudad iba a ser destruida. Al decir el fin, en los versículos 6 y 14, Cristo no habla del fin del mundo, sino del fin de Jerusalén. Por ejemplo, Lucas capítulo 21, versículo 20 y 21 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella. Este texto es paralelo y dice, y habla de la prueba que iba a venir a los primeros cristianos allá acerca de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, el rapto secreto y la gran tribulación, de igual manera, el reino de 1000 años y la supuesta lucha entre Cristo y el Armagedón y las batallas, y así sucesivamente que el hombre ha inventado, son puras fábulas, son puros cuentos de niños o viejas, como dice el apóstol Pablo. Pero nosotros debemos de estar al tanto de que Cristo va a venir y todo ojo le verá. Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta de lo que nos marca la Biblia. Ahora, el segundo punto es la resurrección de todos. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Esto es algo hermoso que va a suceder en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Si alguien lo encuentra, No lo os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber una resurrección de todos, pero aquí hay algo importante que usted y yo debemos de saber. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
a los que aceptaron a Cristo como su Salvador y fueron fieles hasta el final, van a vida eterna. Pero aquellos que no aceptaron a Cristo o que fueron desobedientes, bueno, a resurrección de condenación. Por eso siempre se nos enseña y se nos muestra las dos puertas. Una puerta angosta y una puerta ancha. Y las dos tienen diferentes destinos. Primera de Corintios 15:51 dice, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Aquí el apóstol Pablo nos da un misterio. En Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estos son eventos que van a suceder y debemos de tenerlos en cuenta en nuestra mente, porque cuando Cristo venga, no seamos sorprendidos. Pero al día de hoy, hay fábulas acerca de 2 o 3 resurrecciones. Así que no debemos de equivocarnos y no debemos dejar de ser engañados por aquellos que transgiversan la palabra de nuestro Dios. En el día final, todos los que usan estas fábulas, todos los que usan pretextos para engañar a los miembros o para engañar a los hombres, tendrán su pago. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Hay consecuencias para todas aquellas personas y también para aquellos seguidores que siguen a estas personas, porque si usted ve a nuestro alrededor, aquellas personas que emplean el engaño para su avaricia, bueno, se están llevando a muchas personas. Y las personas no quieren aceptar ni cambiar la verdad. No quieren aceptar la verdad, sino que aceptan la mentira. Pero Pedro dice, segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7, ¿qué es lo que dice Pedro? Por lo cual, el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos hombres impíos están jugando con fuego. O sea, su condición es ir a la condenación, al fuego eterno, aquel fuego consumidor. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios dará el pago a todos aquellos que están desviando de la verdad, a todos aquellos hombres. Pero deje decirle y enseñarle que muchos están yendo tras esta mentira. Y es muy triste porque también se están perdiendo junto con ellos. Ese es el punto número 2, la restauración. El punto número 3 es la transformación de los vivos. Ahora Pablo dice en 1 Corintios 15:51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando se toque la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nos enseña que en nuestra transformación es cuando esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3:20 nos muestra y nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros esperamos con ansia la venida del Señor. Aparte de nuestras tribulaciones, de nuestros dolores y de las cosas que vivimos en este mundo, quisiéramos estar con el Señor. Así como dijo el apóstol Pablo,
dijo el apóstol Pablo que él quisiera ya estar con el Señor, pero le es más necesario estar con nosotros porque seguía exhortando a los hermanos a que fueran fuertes, a que siguieran firmes en la fe. Pero debemos de tener en cuenta que cuando el Señor Jesucristo regrese, nos espera una ciudad celestial. Vamos a ser arrebatados, sí, pero no secretamente, sino que el Señor Jesucristo se va a presentar enfrente de cada uno de nosotros en las nubes. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, nuestra transformación. Si usted y yo quedamos hasta el final, cuando Jesucristo regrese, bueno, vamos a ser transformados y vamos a estar con el Señor. Pero si llegamos a morir en Cristo Jesús, también vamos a ser trasladados cuando Cristo regrese. Los acontecimientos más importantes es que la tierra será quemada. Segunda de Pedro 3:10, que dice, la Biblia nos está enseñando acerca de los acontecimientos cuando Cristo regrese, y la Biblia nos enseña en segunda de Pedro 3:10 que el Señor viene, pero las cosas que ahora nosotros podemos ver, podemos tocar, van a ser deshechas. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿qué podemos entender aquí? El día del Señor va a venir, así dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso usted y yo debemos de estar preparados. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nos está diciendo que la tierra que nosotros estamos pisando, todo lo que nosotros vemos, estos astros de luz, como la luna, el sol, dice, pasarán. Y todo lo que nosotros pisamos, como la tierra y todo, dice, serán quemadas, serán destruidas. Pero a nuestro alrededor, acuérdense que empezamos con Timoteo, que muchos hablarán de fábulas. A nuestro alrededor hay gente que engaña a la gente, y hay gente ignorante enseñando la fábula que según que esta tierra va a ser transformada y renovada, y que el supuesto paraíso va a ser en esta tierra donde estamos ahorita. Pero también hay gente que enseña que solamente 144,000 van a habitar esta tierra. Y esas son fábulas, esos son cuentos. El apóstol Pedro nos está enseñando que todo esto va a ser quemado. Por eso usted y yo nos preparamos para una ciudad celestial, la cual todavía no vemos, no miramos, pero la Biblia nos los enseña en Apocalipsis y nos muestra cómo va a ser esa ciudad. Jesús ya nos dijo que Él fue a preparar una morada para usted y para mí. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar sobre la verdad y no dejarnos de guiar por medio de las fábulas. Esta fábula contradice todo lo que Dios dice de que el reino va a ser aquí en este mundo, y no es así. Estas personas van a ir a la condenación si no se arrepienten y si no se vuelven al camino. El apóstol Pedro dice que todas estas gentes que propagan estas fábulas pisotean la palabra de Dios. Pedro está diciendo que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, y los cielos que miramos van a pasar,
y la tierra en la cual nosotros vivimos va a ser quemada. Por eso debemos de estar atentos a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que las gentes de otras religiones nos enseñan. Después de que venga, después de que la tierra desaparezca, va a haber un juicio, el justo juicio de Dios. Mateo 25, versículo 31, dice Mateo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué se va a sentar Jesús en su trono de gloria? Bueno, cuando Él se siente en su trono de gloria, dice que van a ser reunidas todas las gentes, todas las naciones, y apartará a los unos a los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. En Mateo 25 en adelante, si usted lo lee, o si quiere vamos a leerlo, porque es muy importante leer la escritura. Si alguien quiere leerlo, Mateo 25 del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí, lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo y enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sí, aquí la palabra de nuestro Dios en Mateo está haciendo dos distinciones. Y esto va a pasar, es un evento del juicio final que va a pasar cuando Cristo regrese. Los que fueron obedientes a la palabra de Dios van a estar a la derecha. Y los que fueron desobedientes a la palabra de Dios van a estar a la izquierda. Unos van a entrar al cielo y otros van a ir a la condenación eterna. Así que estos eventos van a ser cuando Cristo regrese. 2 Corintios 5:10 es un versículo que siempre citamos, de que todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es necesario recordar estos versículos para que usted y yo vivamos siempre en obediencia, siendo fieles hasta el final,
para que cada uno de nosotros recibamos ese premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquel que no es fiel hasta la muerte, bueno, va a ser puesto a la izquierda con los cabritos. También otro evento es que Cristo dará vida eterna, pero también dará castigo eterno. Los versículos que leímos, los que van a ir a la derecha van a heredar el reino preparado que Dios tiene para cada uno de aquellos que le aceptaron y fueron obedientes. Pero en el versículo 41 habla de aquellos que van a ir a la izquierda, aquellos malditos que van al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estos son eventos que van a pasar cuando Cristo regrese. En Mateo 25:46 dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un versículo que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pero todos vamos a ser juzgados con un justo juicio. Jesús dijo que la palabra que Él nos ha dejado, ella nos juzgará en el día postrero. Así que debemos de poner siempre en práctica la palabra de nuestro Dios, para que cuando llegue aquel día podamos ser más que vencedores. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7 al 9, dice, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 7 al 9, y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador, ni se bauticen para el perdón de pecados, ni son fieles, bueno, serán excluidos de la gloria del Señor. Pero nosotros, dice, versículo 7, los que sois atribulados, acuérdense que todos pasamos diferentes dificultades, tribulaciones, pero Él nos va a dar reposo. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Cuando Jesús venga, ya no va a haber más dolor. Ya no vamos a sufrir como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero es necesario permanecer fieles y firmes a pesar de nuestras necesidades y debilidades, porque el Señor nos va a dar la recompensa. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Son cosas que Jesús enseña y siempre nos muestra que por medio de la palabra que Él nos ha dejado, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados con un justo juicio. Si usted hasta el día de hoy sigue enojado con su hermano, o sigue enojado con cualquier persona, bueno, es necesario que nos pongamos a cuentas. Dice Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Es necesario arreglar, ponernos a cuentas con todos, antes de que Jesucristo venga. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Son consecuencias las cuales debemos de tener en cuenta. Si Cristo no ha venido, bueno, es por su amor y su misericordia. Pero debemos de tener en cuenta estas acciones, las cuales son antes de su regreso. Por eso es necesario recordar estas cosas. La pregunta que debemos de hacernos, ¿será el fin del mundo cuando Cristo venga?
Bueno, la Biblia ya nos ha contestado y ya nos ha enseñado los eventos finales que van a suceder. Por eso no debemos de dejarnos engañar por aquellos que usan fábulas y cuentos a su conveniencia. La palabra de Dios es bien clara y ella nos asegura que primero van a pasar todas estas cosas y después vendrá el juicio final. Si alguien tiene algo que agregar, algo que decir o algo que me faltó explicar, porque estos eventos son muy extensos. Solamente fue una pasadita de lo que va a suceder cuando Cristo regrese. Debemos de tener en cuenta que Cristo viene como ladrón en la noche. Debemos de tener en cuenta que todos los muertos resucitarán. Los vivos serán transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Todos estarán delante de Dios para el juicio final. Los salvos entran en la vida eterna. Los no salvos van al castigo eterno. Esta es una reflexión para temer a Dios. O sea, que temamos a Dios. Que pongamos siempre en práctica la palabra que Él nos enseña. No solamente de los acontecimientos que vienen, sino de ser obedientes en todo. Para que aquel día no seamos sorprendidos. Para que aquel día no seamos avergonzados. Así que todo lo que oigamos y leamos, debemos de ponerlo en práctica. No solamente escucharlo, cerrar los ojos y esperar la venida de Cristo. No, debemos de estar preparados para ese hermoso encuentro. Porque será un encuentro glorioso. Los que creen en Él, los que esperan en Él, seremos glorificados junto con Él. Así que es necesario que no dejar que aquellas personas introduzcan herejías o fábulas al cuerpo de Cristo. Y no dejar que cada uno de nosotros seamos engañados, sino que debemos de estar firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído. Así que, si no hay otra opinión, ahí lo vamos a dejar. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios nos siga preparando. Acuérdense que la venida de Cristo está cerca. Bueno, desde el apóstol Pablo, cuando les anunció el Evangelio a nuestros hermanos, en aquel tiempo ellos se preparaban, lo vendían todo, porque Jesús estaba a la puerta. Pero Dios es misericordioso. Pero al día de hoy, cosas que antes no oíamos ni veíamos están sucediendo a nuestro alrededor. Por eso debemos estar más preparados más que nunca. Así que vamos a entonar un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.